La paz de Cristo, Dios los bendiga. Saludándoles en el nombre del Señor Jesucristo y dando la bienvenida a todos los hermanos y amigos en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, lo vamos a hacer en el mismo pasaje que leímos en la primera escuela dominical para continuar con la segunda parte de este tema. Lucas capítulo 6, voy a leer el versículo 38. Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Una alabanza para el Señor Jesucristo. Tomen asiento, mis amados hermanos, y vamos a entrar entonces en la enseñanza de la palabra. Y posiblemente, si usted está atento a la palabra, Dios puede bendecirlo en esta mañana con la palabra. Y si Dios le habla, hermano, no se enoje conmigo. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana estamos mirando un tema: dad y se os dará. Como estamos en un culto de obra social, donde estamos contribuyendo con la necesidad de algunas familias que están necesitadas, ¿cierto? Y agradecemos a todos los hermanos que se involucran en el dar, en el contribuir para aquellas familias que lo necesitan. Así que damos gracias a Dios por ser dadivosos, pues la verdad que en las congregaciones donde yo he estado administrando, aquí es la única donde yo he visto que son muy dadivosos. Amén. Gloria al Señor. Es la primera vez que vi que hablaban de la marcha del mercado y dije: ¿qué van a poner un supermercado o qué? Pero no, esto es para repartirle a las familias que lo necesitan. Gracias a Dios por eso. Y así que entonces estamos mirando: dad y se os dará. Ese fue el tema en esta mañana, en la primera dominical. Y vamos a mirar entonces la segunda parte. Y estaba esta mañana diciendo en la primera dominical que hay 4 puntos importantes para los que les gusta dar, para que los tengan en cuenta. 4 puntos muy importantes que dijo el Señor allí. Y entonces encontramos que para los que les gusta dar, el Señor les dice: de medida buena. Amén. Apretada, remecida y rebosante. Amén. 4 puntos importantes para los que les gusta dar, para los que saben dar. Ténganlo en cuenta. Entonces debe ser esa medida buena, apretada, remecida y rebosante, que sea de verdad. Y estábamos miramos en la primera dominical los 2 primeros puntos, que es dar esa medida buena, y encontramos allí que esa medida buena es dar de verdad, con excelente calidad. Es decir, lo que demos lo demos con una excelente calidad. Amén. Que sea de excelente calidad, sin trampa y sin engaños. Estábamos mirando también esta mañana: dad medida apretada. Y entonces estábamos mirando que allí los comerciantes judíos, ellos cogían la vasija, el costal donde metían el grano, y entonces sacudían el costal para que el grano bajara y quedara ese costal bien apretadito, ¿cierto? Para que le cupiera más grano, más semilla, y de esa manera poder entonces entregar un producto donde el que lo compraba se fuera satisfecho de que había valido la pena haber comprado ese producto, ¿cierto? No se siente engañado. Así que entonces estábamos mirando esto. Entonces esto quiere decir también que debe ser una medida justa y correcta. Esos 2 puntos, los 2 primeros puntos los vimos en esta mañana. Vamos entonces con el tercer punto, que es dad medida remecida. Y es lo que les está diciendo ahorita: coger la vasija o el costal y sacudirlo, ¿cierto? Para que no queden vacíos dentro del costal, ¿cierto?
o dentro de la vasija. Eso quiere decir que cuando nosotros en el momento de dar, porque lo estábamos mirando esta mañana, dad y se os dará, que eso quiere decir que yo doy y así como yo doy, mañana voy a recibir. Si yo doy medida buena, pues mañana voy a recibir lo mismo. Pero si yo doy medida falsa, mañana también me la van a hacer a mí. Entonces la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso recoge, ¿cierto? Y como nosotros somos centrobíblicos y cristianos, hijos de Dios, bueno, con esos 7 me quedo entonces. Amén. Y el resto, vamos a tratar de enseñarles que nosotros como cristianos, hijos de Dios, debemos ser justos, correctos, rectos delante del Señor y que hay que hacer lo que Dios, a lo que a Dios le agrada, no lo que yo creo que me conviene a mí. Porque a veces hacemos cosas diciendo para que me convenga a mí, ¿cierto? Y a mí lo que más me conviene es que no se me vaya la platica. Pero si es para dar a otro, hay que darla bien, justamente, medida buena, remecida, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces se sacude el recipiente para que el contenido se asiente y permita añadir aún más cantidad. Esto es dar en abundancia, ¿cierto? Dar en abundancia es dar más allá, ¿cierto? Más allá de lo que se debe dar. O sea, sin ser mezquino, entonces hay que dar en abundancia. Y al Señor le agrada eso porque Él habló de esas 4 cosas, que en la medida como que uno mide, debe estar en esas 4 cosas. Y el único beneficiado aquí es el que da. Amén. Y usted dice, hermano, ¿y entonces el que recibe? Sí, el que recibe, recibe la bendición. Pero Dios ama al que recibe o al que da. ¿Y cómo dice la Biblia que Dios ama? Al dador que le da lástima dar. No, 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 al dador alegre, alegre. Y un dador alegre es que le dicen, hermano, ¿usted me puede colaborar? Claro, hermano, con mucho gusto. ¿Cierto? ¿Recuerdan los tiempos atrás cuando se hacían los supuestos sorteos y la gallina misionera? ¿Se acuerdan? Gracias a Dios, al fin el consistorio mandó a quitar todo eso. Y entonces llegaba uno y decía, hermano, ¿será que me puede colaborar con una boletica aquí para la ofrenda misión? ¿Otra vez usted con eso? Yo para eso no doy. ¿Eso es un dador alegre? Es un dador que toca golpearle el codo. Pero Dios dice que ama al dador alegre. Entonces, aquel que a veces dice, hermano, pero a mí me quedan 100 pesos de vuelta. No, al contrario, no, hermano, deje eso ahí. ¿Cierto? Deje eso ahí para la obra del Señor. Cuando es para la obra del Señor o para ayudar a alguien, entonces uno no pide vueltas porque sabe que está sembrando, sabe que está bendiciendo a alguien. Entonces da medida remecida para que no le queden vacíos dentro del costal. Y si no doy medida remecida para que se asiente bien, entonces, así que no es el costal el que tiene vacío, los vacíos los tengo yo. Amén. Dicen que un mal pagador es buen cobrador. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes qué dicen? Oiga, ¿por qué no lo colocaría en el libro de los Proverbios? Hubiera quedado bien ese texto ahí, ¿sí o no? Gloria al Señor. Pero cuando la Biblia nos enseña de que debemos ser justos y correctos en todo, cuando uno es justo y correcto, hermano, hace las cosas bien en el temor de Dios. Las hace para la gloria del Señor. Amén. Y qué bonito es cuando posiblemente le dicen, hermano, ¿será que usted puede colaborar? ¿Me puede ayudar con una donación para el día del culto de obra social? Claro, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que dar? Amén. Creo que a cada comité nos llegó una cartica donde nos decía qué producto teníamos que traer, ¿verdad? Gloria al Señor. Y entonces, así que qué bueno cuando nos llega esa cartica allí diciendo, hermanos, pedimos su colaboración para que este es el producto que le ha correspondido a su comité, a su población. Entonces, uno tiene que alegrarse,
¿cierto? Pero cuando dice otra vez, no se cansan de pedir. Me voy a ir de esta iglesia porque aquí piden mucho. Un día le dije a alguien, hermano, tranquilos que hay una iglesia que no piden nada. ¿Y esa dónde queda? Le dije, cuando el Señor levante su iglesia en el cielo, allá va a estar. Allá no se necesita nada. Pero mientras estemos aquí tenemos necesidad. Hay familias necesitadas. El Señor dijo, los pobres siempre los tendréis. Los necesitados siempre van a estar ahí. Esta mañana yo decía por los hermanos que tienen su empleo, su trabajo, su empresa, su negocio. Hoy están arriba, gracias al Señor. Pero si estamos arriba, miremos los que están abajo, que necesitan. Y si Dios nos puso aquí arriba es para que ayudemos al que está allí, ¿cierto? Y gracias a Dios por esto que ustedes ven aquí. Amén. Eso quiere decir entonces que sí hay ese sentido de pertenencia. Pero mañana no sabemos, los que estamos aquí, mañana podamos estar acá abajo y el que estaba aquí abajo, el Señor lo tenga acá. Porque la misma palabra del Señor, el Señor es el que exalta. Amén. Gloria al Señor, Él es el que exalta. Entonces, así que en el momento en que el Señor nos bendice, uno da de lo que tiene. Si tiene poco, pues poco da. Si tiene mucho, pues mucho da. Gloria al Señor. Pero que todo se haga en una medida remecida, que de verdad sea justa, que sea correcta. Amén. Que sea una medida desbordante. Y por eso entonces miramos la palabra del Señor. Hechos capítulo 20 versículo 35 nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es ¿qué? Que recibir. Y a nosotros a muchas veces nos gusta mucho recibir, pero cuando nos toca dar, otra vez. Oh, gloria al Señor. Pero qué bonito aprender de la palabra del Señor, que si el Señor nos ha dado un trabajo, así debemos ayudar a los necesitados. Gloria al Señor. Para recordar las palabras del Señor Jesús, que dice que más bienaventurado es dar que recibir. Yo pregunto, hermano, cuando a usted le dan algo, ¿se pone contento? ¿Qué le produce en su corazón? Felicidad. Y usted dice, ay, me tuvieron en cuenta, qué bonito, ¿cierto? Y eso produce alegría, eso produce gozo. Pero el Señor dice que produce más gozo dar. Amén. Y cuando uno da con alegría, uno siente la satisfacción de haber ayudado a alguien. Gloria al Señor. Y al Señor le agrada eso. Según Corintios capítulo 9, versículo 6 en adelante dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si uno siega escasamente, es decir, si uno da poquito, mañana también, recuerde que en la primera dominical estábamos mirando un pasaje bíblico que dice que el que da al pobre, al necesitado, le está prestando a Dios. Y Dios le devolverá el favor que usted hizo. Entonces, si Dios me va a devolver a mí lo que yo doy, entonces, como haya bienaventuranza en dar, pues yo doy. Y así como doy generosamente, así voy a recibir. Pero si yo doy escasamente, voy a recibir. Si usted siembra 1 kilo de papas, puede recoger, no sé, una arroba, 2 arrobas de papa, ¿cierto? Pero si siembra un bulto, ¿cuánto va a recoger? Entonces, así también es la bendición del Señor. Gloria al Señor. Entonces, si sembramos escasamente, es decir, si damos poquito, somos mezquinos al dar y de pronto damos con tristeza porque tocó y preciso tenía ahí el pastor de frente y me tocó dar esa ofrenda, hermano, y yo no iba a dar todo eso, pero me tocó. No, qué bueno darla con gusto, con alegría. Amén. Y que cada uno dé lo que propone en su corazón. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Que cada uno dé como propuso en su corazón.
Gloria al Señor. Sigo leyendo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Es que yo voy a dar para que Dios me bendiga. Porque si me van a devolver lo que yo doy, pues entonces voy a dar. No lo hago para que Dios me dé lo que yo di, para que Dios me bendiga. Yo doy porque soy bendecido, porque ya Dios me bendijo, porque ya Dios me dio. Y como Él me dio, entonces yo voy a compartir de lo que Dios me dio. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Vosotros quiénes? ¿Quiénes? A los que Dios ama. ¿Y por qué los ama? Porque dan. Dios ama al dador alegre. Los ama porque dan con alegría. Entonces Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Qué bonito es mirar esas familias que uno los ve bendecidos siempre, ¿cierto? Y siempre tienen, y en abundancia. Y a veces hay gente que se pregunta, ¿y por qué? ¿Alguna razón tendrá? Y la clave, hermano, dad y se os dará. Demos con alegría, no por necesidad. Demos porque de verdad a Dios le agrada que podamos bendecir. Como ya Dios nos bendijo, bendecimos a los que necesitan ser bendecidos. Gloria al Señor. Y teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, hermano, porque a veces encontramos gente que da gracias a Dios por lo poquito que tiene, y cuando Dios los bendice se le olvida dar gracias a Dios. No, que estemos siempre agradecidos con el Señor. Si tenemos poco, gloria a Dios, y si nos da mucho, gloria a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aprendamos de esto, porque los únicos beneficiados somos nosotros mismos. Y si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, hermano, ponemos en práctica la palabra del Señor. Amén. Cuarto punto, dad medida rebosante. ¿Esto qué significa? Gloria al Señor. Dad medida rebosante. Así que se tomaba la vasija o el costal donde, eso es lo que nosotros le llamamos costal, allá de pronto le podrían llamar talego, no sé, porque una cosa es la cultura de allá y otra cosa es la cultura de acá. Incluso aquí en nuestro país, en cada departamento hay una cultura diferente. Y a veces hasta en el mismo departamento hay varias culturas, ¿cierto? Y mientras usted le llama esto costal, el otro le llama otra cosa, pero es el mismo objeto, ¿cierto? Pero hablemos de costal. Entonces tomaban el costal y entonces lo llenaban más arriba del borde. Amén. Que quedara rebosando. O sea que por ahí en mi tierra le dice que quede con morro, o sea, más arriba. Y a veces, entonces a ese costal le ponían por encima hojas de plátano, le colocaban algo y lo cosían con una cabulla y eso les quedaba, ¿cierto? Más arriba. Entonces, que fuera rebosante hasta el borde, que se desbordara. Eso se llama generosidad extrema. Ser generoso.
Amén. Que cuando usted se vaya para el trabajo saque 5,000 y le diga, mamita, mire qué hace de almuerzo con eso. ¿Para qué le sirven 5,000? Para un pan. ¿Cierto? Pero qué tal que sea generoso y 50 o 100. O sea, ir más allá. Y no pida las vueltas cuando regrese. Le da 5,000 y pide vueltas. Gloria al Señor. Entonces, tan medida rebosante es que se vaya desbordando, y eso se llama generosidad extrema. Amén. Ser generoso. Y al Señor sí que le gusta ser generoso. Amén. Él ha sido demasiado generoso con nosotros. Y Él lo que quiere que nosotros, como hijos de Él, como cristianos que somos, que seamos como Él, generoso, porque Él da en abundancia. Un día estaba por allí predicando y mucha gente, una multitud de 5,000, ¿lo recuerdan? Y estuvieron todo el día, posiblemente con el desayuno nada más. Y ya en la tarde, cuando empezaba a oscurecerse, los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no despide a la gente para que se vayan para sus casas? Ya es tarde, no han almorzado, para que vayan, no sé, a la aldea y compren de comer y se alimenten. O sea, teniendo compasión de la gente. Pero el Señor le dijo, dale vosotros de comer. Ahí es donde está el problema para algunos. Porque es bueno negociar plata de otro, pero cuando le toca a uno el bolsillo, le toca a uno mismo. Ellos dijeron que vayan y compren en las aldeas y se alimenten, que vayan y gasten de lo de ellos. Y el Señor dijo, ¿y por qué no les dan a ustedes? Denle ustedes de comer, dijo el Señor, pero es que ni 200, ni 300 o 400 no nos alcanzaría para alimentar toda esta gente. Y llega un muchachito por allí y dice, pues yo tengo aquí unos peces y unos panes que es mi almuerzo. El almuerzo para una sola persona. Y el Señor dijo, tráigamelos. Amén. Y dice que dio gracias por los peces y los panes. Y le dijo a sus discípulos, hágalos que se sienten, se recuesten en la hierba verde y repártales. Y el Señor bendijo los panes y los peces y le entregó a los discípulos. Y los discípulos fueron y repartieron a la gente. Y dice que le dieron de comer como a 5,000 personas. Se saciaron todos y recogieron como 12 canastas de lo que les sobró. Y el Señor dijo que no se pierda nada, porque el Señor es generoso. La generosidad. Él nos enseña eso, que seamos generosos. Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, no lo haga para que el Señor le dé más, no, hágalo porque le nace. Cuando yo lo hago porque me nace, porque es que hay gente que dice, no, yo voy a sembrar. Y entonces, eso quiere decir, quiere sembrar para que el Señor así lo bendiga. No, nosotros damos porque ya nos bendijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa, oiga bien eso, ¿será qué? Prosperada. Hermanos, estas son promesas del Señor. Y si Él lo dijo, yo le creo. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Entonces, ahí viene la bendición del Señor. Entonces, hay que la bendición que usted vaya a compartir para otros sea generosa, que se desborde. O sea, si le iba a prestar 5,000, pues dele los 10,000. Aló. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Sigo leyendo la palabra del Señor. Ya voy a terminar, hermano.
Según de los Corintios 9:6, que lo leímos hace ratico. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Si nosotros nos aprendemos esto, hermano, aprendemos a conocer las promesas del Señor. Y como cristianos que somos, y somos justos y correctos, obedecemos a su palabra. Y los únicos beneficiados aquí vamos a ser nosotros mismos. Nosotros mismos. Amén. ¿Recuerdan la historia de aquella viuda que había una escasez y no tenía sino un puñado de harina y un poquito de aceite en la casa? Cuando uno se pone a leer eso y dice, Dios mío, si el Señor me hubiera probado a mí, yo creo que yo salgo mal. ¿Sí o no? No tenía sino para un puñado de harina y un poquito de aceite para preparar, porque incluso ella misma lo dice. Cuando llegó el profeta, allí estaba esta viuda recogiendo unos leños, y entonces iba a preparar ese poquito de harina para comérselo con su hijo y dejarse morir de hambre, de hambre. Y llega el profeta, recuerda que el Señor lo tenía por allá a la orilla de un caño, y entonces allá le llevaban los cuervos carne, y entonces él tomaba agüita del caño, pero cuando se secó el caño ese allá, el riachuelo ese se seca, le dijo, lo voy a mandar para donde una viuda. Y claro, y uno dice, pues debe ser una viuda con plata, ¿no? Pero resulta que no tenía sino un puñado de harina y un poquito de aceite. Y cuando llegó el profeta allí, se encuentra que esta señora está recogiendo esos leños para ir a prepararse ese poquito de harina. Y el profeta le pide agua. ¿Lo recuerdan? Y entonces, cuando la señora iba, también le pide que le dé algo de comer. Dijo, Señor, pero yo no tengo sino un poquito de harina y un poquito de aceite. Lo iba a preparar para darle a comer a mi hijo y dejarnos morir de hambre, porque el hambruna era terrible. Y el profeta dijo, vaya, prepárelo, pero me da a mí primero. Si usted tiene un pedacito de pan en la casa y se lo va a comer con su hijo porque no tiene más, y que llegue el pastor y le diga, deme a mí primero, ¿qué es lo que piensa usted? Desconsiderado. Vino a quitarnos el pan, lo que yo tenía para mi hijo, y ahora que se lo dé a él. No, aquella señora no lo pensó 2 veces. Fue y preparó y le trajo y le dio primero al profeta. Y dice la Biblia que no escaseó ni la harina ni el aceite durante el tiempo que hubo aquella sequía y aquella hambre, hasta que volvió a llover y hubo fruto en la tierra, porque confió en la palabra del profeta. Y yo digo, si esa mujer fue bendecida confiando en la palabra del profeta, ¿por qué nosotros no somos bendecidos confiando en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios está por encima del profeta. Amén. Entonces aprendamos a confiar del Señor. Si hoy no hubo, mañana habrá. Pero si yo confío en el Señor nos bendecirá. Gloria al nombre del Señor. El Señor siempre abre puertas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, como lo leímos en Lucas 6:38, dad y se os dará. Yo no sé si usted ha tenido experiencias, pero yo he tenido varias experiencias con el Señor. Muchas experiencias. Bendito el nombre del Señor. Una vez en una congregación, el comité de obra social, cuando se hacían los sorteos, ¿recuerdan que hacían, o sea, rifas, sorteaban un mercado como en ese tiempo 250,000 pesos, pues era platica. Y entonces, después del culto, hermano, me colabora aquí con una boletica de sorteo para el mercado de obra social. Y yo estaba por ahí cuando me llegó una hermana y me dice, hermano, ¿será que me puede colaborar aquí con 2,000 pesitos para el sorteo, hermano? Y entonces yo le di los 2,000 pesitos. Pero en el momento en que yo le voy a dar los 2,000 pesos, hermano, yo estoy seguro que fue Dios el que me dijo eso. Aquí en mi mente me dijo, si usted se los ganara, ¿los daría para obra social?
cuando yo le estaba dando los 2.000 pesos a la hermana. Y yo dije, sí, señor. Y la hermana dijo, ¿qué? Sí, no, tranquila, hermana. Pero yo lo dije así en voz, sí, señor. Yo supe que era el Señor. Y yo le dije, sí, señor. Y cuando llegó el día del sorteo, entonces sacaron la boletica y sacaron el número que yo había comprado. Exactamente como yo lo había prometido al Señor. Entonces me dijeron las hermanas, hermano, ¿quiere el dinero o quiere el mercado? Le dije, deme el dinero. Entonces ellos sacaron el dinero y me lo dieron, yo lo cogí en las manos. Yo le dije, hermana, vea, el día que yo le compré la boleta, Dios me dijo que si yo me ganaba este dinero, que si lo daba para obra social, entonces aquí se lo estoy entregando. Yo le dije al Señor que sí, aquí le estoy cumpliendo al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios pide algo, no se lo niegue. Porque muchas veces Dios le pone el sentir a uno de hacer algo o de dar algo. Y cuando Dios le pone ese sentir, hermano, no se rehúsa a hacerlo porque es Dios el que se lo está pidiendo. Hermano, y si Dios le pide a uno, Él es el que le da todo a uno. ¿Por qué no darle lo que Él pide? Y cuando uno le da, Dios lo bendice. Y yo recuerdo que la hermana me dice, la líder de obra social, dijo, ¿de verdad, hermano? ¿En serio? O sea, ella no me creía. Yo dije, el Señor me lo pidió, yo se lo voy a dar. Y le entregué ese dinero. Y ese dinero fueron y compraron un mercado. Y se lo dieron a una familia que estaba en una situación muy complicada. La bendición era para esa familia. Y por algo el Señor me lo pidió a mí. Porque si lo hubiera pedido a otro, quién sabe si... Es que son 250. Gloria al Señor. A mí me gusta negociar con el Señor. Porque con el Señor no hay pierde, hermano. Cuando Dios me pide algo, digo, sí, Señor, con mucho gusto. Porque es que Él es el que nos da todo. Amén. Entonces, hermano, dad y se os dará medida buena. De y se le va a dar medida buena. Medida apretada, remecida, rebosando, dará en su regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso fue lo que el Señor dijo en ese pasaje bíblico. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que entonces, hermanos, nosotros aprendamos a entender el propósito de Dios. Y cuando uno entiende el propósito de Dios, Dios es muy, pero muy bueno. Muy bueno. Gloria al nombre del Señor. ¿Recuerdan aquella mujer también que se murió el marido y tenía una deuda pendiente por ahí, una deuda? ¿Me recuerdan? Y vino el señor que le debían la deuda y le dijo a la señora, bueno, ¿me van a pagar o no me van a pagar? Y ella, pues, ¿de dónde iba a sacar dinero si el esposo había muerto y había quedado con sus hijos? Si usted no me paga, me llevo a sus hijos. Le quito a sus hijos. O sea, se los iba a llevar como esclavos para que le pagaran la deuda. Y ella preocupada, imagínense que le vayan a quitar sus hijos y que se los van a como esclavos, pues ella preocupada, pues consultó al profeta. Qué bonito oír la voz de Dios a través de su siervo. Y el profeta le dijo, bueno, ¿y qué tienes en tu casa? ¿Tiene muchas vasijas? Dijo, pues consiga vasijas todas las que pueda prestadas. ¿Y qué tienes en tu casa? Señor, no tengo sino una jarrita de aceite. Dios, saque vasijas prestadas y encierres en su casa con sus hijos y comience a sacar aceite de esa vasija y a llenar las otras. Y la señora fue y consiguió vasijas y se encerró. Ve, hermano, no hay algo más hermoso que creer a la palabra del Señor. Y se encierra la señora con sus hijos y comienza a sacar aceite de la vasija que tenía aceite y a echar a las otras, y le echaba y llenaba y la vasija no se apocaba el aceite, antes más aceite, y hasta que llenó todas las vasijas. Y cuando llenó la última vasija, cesó el aceite. Y fue y le dijo al profeta, ya están llenas todas las vasijas. Dijo, pues vaya, venda
ese aceite y pague la deuda. Y lo que le quede, úselo. Gloria al Señor. Dios, hermano, bendice de una manera extraordinaria, sobreabundante. Eso dice la Biblia, ¿no? Bendito el nombre del Señor. ¿Quiere hable las ventanas de los cielos y derrama bendición? ¿Qué? Que sobreabunde. O sea, le va a sobrar y le va a abundar. Medida rebosante. Colóquese de pie, hermano. Yo no sé usted en esta mañana que haya entendido de parte del Señor, pero si usted cree que necesita del Señor, yo le invito a venir aquí adelante. Vamos a orar por usted. Venga, hermano. Porque la bendición no es solamente en lo económico, también en lo espiritual, en lo emocional, en los principios y valores de cada persona. Yo le invito para que venga aquí adelante. Gloria al Señor. Yo voy a invitar a los servidores para que vengan a orar por este grupo de hermanos y hermanas que pasaron aquí adelante. En el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo es que es su nombre? Herminson. Vamos a orar por Herminson. Me estaba diciendo antes de empezar el culto que él quiere entregar su vida a Cristo y que quiere ser bautizado en el nombre de Jesús. Vamos a orar por él y su familia. Gloria al Señor. Si alguien más quiere venir, vamos a orar, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, delante de ti estamos en esta hora para darte gracias por tu bendita palabra que ha sido enseñada, y ayúdanos para ponerla por obra. Te pedimos, Señor Jesucristo, por cada una de estas personas que han pasado aquí adelante, ayúdalas y bendícelas conforme a su necesidad, conforme a su petición, conforme al propósito que tienes con cada uno de ellos, Señor Jesús. Obra maravillosamente, te pido por Herminson, Señor Jesucristo. Extiende tu poder y tu misericordia para con él. No le tome en cuenta sus faltas, sus errores. Perdónalo, límpialo, santifícalo, Señor Jesucristo, y dale la oportunidad de que te conozca, para que te ame y te sirva y te sea fiel, Señor Jesucristo. Bendice a su familia también. Que tu bendición sea para cada uno de ellos, Señor Jesucristo. Así como un día nosotros llegamos ante ti, Señor Jesús, y tu bendición nos alcanzó y entendimos el propósito de esta salvación tan grande, y hoy podemos decir que tú eres bueno, que tú eres maravilloso y que tú eres grande y poderoso y misericordioso para con cada uno de nosotros. Obra maravillosamente en la vida de cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesús.